bendigo el nombre del Señor. Porque el Señor es bueno. Amén, Señor. Porque el Señor es misericordioso. Porque el Señor es para todos. Para todos los que creen en el nombre del Señor. El Señor bendiga a los hermanos que han llegado. Gloria a Dios. Parece que les fue bien en el sur a algunos porque llegaron bien gorditos. Aleluya. No quería referirme al pastor Jorge. Me parece que lo pasó bien. Ah, todavía no sale. Dios bendiga al pastor Jorge. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro pastor, a nuestra pastora que han llegado. Que el Señor ha sido con ellos en su andar, en su ida y en su llegada. Porque así está escrito que el Señor cuida nuestra salida y nuestra entrada. Donde quiera que nosotros andemos. Así, pastor Jorge, el Señor va a ir con usted también. En su ida y en su vuelta. Así, donde el Señor lo quiere. Amén, mi Dios. Dios bendiga a nuestro pastor Jorge. Amén, Señor. La palabra del Señor la vamos a tener en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Hermoso el salmo que leía nuestra hermana Débora. Así es, Señor. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar la tierra, la memoria de ellos. Así es, Señor mi Dios. Venid, hijos, oídme. Bendito Dios. Hermoso versículo. Venid, hijos, oídme. Amén. Gloria a Dios. Así es, así. Gracias, Rey. 2 de Timoteo, Amén, mi Dios. capítulo 2. Gloria a Dios para siempre, mi Dios. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. En alguna Biblia se encuentra en la página 1104. Habiéndolo encontrado, nos pondremos de pies y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Señor. Lleva como título Un buen soldado de Jesucristo. Aleluya. De Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así es, Señor. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, Amén. resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así es, Padre. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gracias, Rey. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén, Señor. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gracias, Él no Señor. puede negarse a sí mismo. Amén. Gracias, Rey. Bendito Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia. Gracias, papá. Gracias le damos, Señor amado, por el privilegio que nos da de poder estar en tu casa de oración. Amén, Señor. Atento a tus palabras, Señor. Atento a lo que tú quieres entregar al pueblo el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Señor, porque la mesa ya está servida. Amén.
Ya hay alimento de sobra para todo el que tiene hambre, para todo el que tiene sed. Gracias te damos, Señor, y usted abra nuestros oídos para poder entender tus palabras. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Un buen soldado de Jesucristo. Sabemos que para ser un buen soldado de Jesucristo hay que padecer. Hay que padecer muchas cosas, quizás malas, quizás penosas, quizás fuertes. Pero ante todo esto el Señor está contigo. Para ser un buen soldado hay que regirse por las palabras del Señor. Es muy difícil a uno porque quizás aún somos carne. Y es difícil ser un buen soldado de Jesús. Porque muchas veces decimos la carne es débil. Porque siempre en nosotros hay algo de carne. Decimos que somos espíritu, pero a la vez el espíritu lo dejamos de lado y somos carne. El Señor en esta ocasión quiere que seamos un buen soldado de Jesucristo. Esto encaraba Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Sabemos la historia de Pablo con Timoteo, que él lo doctrinó desde pequeño. Él le enseñó una sana doctrina sobre las palabras de Jesús. Esa es la doctrina que el apóstol Pablo quiere enseñarnos el día de hoy. Pero sabemos que todas estas palabras no son del apóstol Pablo, sino que son de Jesucristo. Dios. Gloria a Dios. Sabemos que a todos los apóstoles los inspiraba el poder de Dios. Gloria a Dios para siempre, Dios. Y así el apóstol Pablo se inspiraba en doctrinar a Timoteo. Bendito sea su nombre. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué quiere decir esforzarse en la gracia? Tomar todo lo que Dios nos dio en Cristo para la vida. Todo lo que el Señor ha puesto en nosotros, eso tenemos que tomar para nuestro caminar. El Señor ha puesto muchas cosas en nosotros. Y eso nosotros tenemos que dar a demostrar en nuestro caminar, en nuestro predicar, en nuestro hablar. Así es. Todas son cosas que el Señor nos ha dado. Y esto el Señor quiere que nosotros nos esforcemos en la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es todo lo que el Señor nos da sin merecerlo. Así es, Señor. Porque nosotros, hermano mío, no merecemos nada. Así es, Señor, mi Dios. Somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos sin merecerlo. Así es, Señor. Amén, mi Dios. Pero el Señor nos recuerda y dice, esfuérzate en la gracia. Gloria a Dios. Esforcémonos en la gracia, en las cosas que el Señor nos da. Gracias, Rey. Caminemos como el Señor quiere. Amén. Hablemos como el Señor quiere. Es difícil porque siempre está el viejo hombre encima. Amén, mi Dios. Dios. Es difícil caminar como un buen soldado porque siempre está la tentación rondando. Amén. Así es, Padre mío. Pero el Señor es piadoso y misericordioso. Amén. Él tiene paciencia. Así es, Señor, mi Dios. Y Él soporta todo lo que cuando nosotros caemos en debilidades, el Señor está ahí. Amén, mi Dios. El Señor es paciente y misericordioso. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que el Señor nos encarga a nosotros. Bendito Dios. Y prácticamente a los pastores, que ellos se tomen a siervos fieles para poder, con confianza, para poder enseñar y así ellos puedan hablar, enseñarles a otros. Así es, Dios. Así es, Señor. Que las cabezas enseñen, doctrinen a su pueblo para que el pueblo pueda enseñar a los demás. A estas personas el Señor nos dice, encárgales fielmente Bendito Dios. para que ellos puedan enseñarles a los otros. Así es, Padre. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Siempre nos van a ocurrir cosas. Amén. Amén. De eso no nos podemos librar. Así es, Señor.
Muchos se dirán en el mundo, pero si tú eres cristiano, ¿cómo te pasan estas cosas? Estas cosas pasan porque somos hijos de Dios. Amén. Y así como Él sufrió penalidades, así es necesario que nosotros también pasemos penalidades, pasemos sufrimientos para ser un buen soldado. Así es, Señor. Pero el Señor quiere que seamos soldados de Él, Amén. que no seamos soldados de afuera, que no seamos soldados solamente acá. Dios es celoso. Así es, Señor. Amén. Bendito Dios. Y Él, aunque a veces no nos castiga, pero nos sostiene de su mano. Amén, Señor. Él aún nos tiene ahí porque Él dice que Él es un Dios fiel. Y aunque tú le seas infiel, Él todavía te tiene ahí. Porque esa fue su promesa, que Él nos tendrá de su mano aunque nosotros seamos infieles. Amén, Dios. Él permanece fiel. Amén. Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor no se agrada si nosotros militamos en el mundo. El Señor nos quiere para estar acá, Gloria a Dios. para seguir sus pasos, para enseñar sus pasos. Por eso dice que Él no se agrada de los que militan de afuera. Por eso dice la palabra que Él es un Dios celoso. Porque Él quiere que nosotros le prestemos solo la atención a Él. Que nosotros abramos nuestros oídos, nuestros ojos para mirarle solamente a Él. Amén, Señor. Y que no seamos esos dos tipos de agua. Un agua acá y un agua allá afuera. Solamente seamos de un solo nivel, de una sola posición. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos caminar en el Evangelio con trampa. Así es. Y aunque así sea, aunque hagamos trampa, ¿a quién cree que estamos engañando? Aunque no lo engañamos porque Él ya lo sabe. Así es. Nosotros nos creemos más vivarachos que creemos que vamos a engañar al Señor. De ninguna manera, hermano amado. Señor, así es. El Señor es imposible de Mi Dios. engañar. Amén, sí, mi Dios. El Señor conoce hasta lo más mínimo de nuestros pensamientos. Así es, Señor. Lo malo, lo bueno. Todo lo conoce el Señor Amén. antes que nosotros digamos o pensemos lo que está ocurriendo en Sí, nosotros. Señor. Dice que nosotros seamos como los atletas. Un ejemplo, el del atleta es cuando llegan al final. El atleta, el ganador, es el que llega al final. Pero con trampa, hermano amado, no podemos llegar al final. Con mentiras no podemos llegar al Así final. es, Señor. Sabemos que todo sale a la luz. Amén. Todo siempre se sabe. Así es, Padre. Y si nosotros llegamos a hacer trampa o hacemos cosas malas, vanas, todo sale a la luz. Así es, Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Sabemos que si tú haces trampa no serás coronado. Así es, Señor, mi Dios. No te reconocerán toda tu labor, toda tu trayectoria. Nadie conocerá esa. ¿Por qué? Porque tú eres un tramposo. Así es, Señor. Y el Señor no quiere Mi Dios. que nosotros seamos tramposos, Amén. sino que lleguemos al final legítimamente. Amén, mi Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nosotros queremos recibirte todo. Le pedimos al Señor. Pero ¿y si no trabajamos, hermano amado? Si somos unos hermanos perezosos que solamente queremos. Pero dice el labrador, trabaja para recibir. Nosotros tenemos que trabajarle al Señor para que Él pueda estar contento, para que Él pueda darte bendición. Gloria a Dios, sí, Señor. Hay muchas formas de trabajarle al Señor. No solamente el estar acá adelante, hermano amado. Hay muchas cosas como agradar al Señor. Amén. Dice el labrador, para participar de los frutos, si usted quiere frutos, la palabra es clara. Si usted quiere frutos en su vida, debe trabajar. Amén, Señor. No podemos quedarnos como árboles quietos, hermano amado. Debemos movernos, trabajarle al Señor, agradarle al Señor, para que Él nos pueda bendecir.
Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A veces son difíciles entender las palabras del Señor. Si bien hasta los mismos apóstoles a veces no le entendían. Y quizás ellos le pedían hasta 2 veces para que poder entender lo que él quería hablar, porque él hablaba con parábolas y al hablar con parábolas el pueblo no entendía. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor nos pueda dar ese entendimiento para poder comprender lo que la palabra nos quiere decir. Amén. Tú por tu parte sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Pablo exhorta a Timoteo haciendo énfasis a la perseverancia y a la diligencia. Pablo le hablaba a Timoteo, el Señor nos habla a nosotros que debemos ser diligentes, debemos ser perseverantes. A veces nos ocurre una desgracia, una pena, una tristeza y nos desmoronamos, Amén. Así es. nos vamos al suelo. Pero el apóstol Pablo nos recuerda y quiere que seamos diligentes y que seamos perseverantes, que en nuestra vida haya perseverancia. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Que no a la primera caigamos o decaigamos, sino que seamos perseverantes. Vamos a sufrir penalidades, nos dice la palabra, sí, pero nos recuerda el Señor que debemos ser perseverantes. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El Señor nos ha dejado amor y fe. Estas cosas son cosas primordiales que debemos tener nosotros como cristianos. El amor y la fe. Amor hacia el prójimo, fe en el Señor, en que todo lo que nosotros pidamos, el Señor lo hará. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí. Pero nosotros tenemos que conjugarlo con el amor. Sabemos que el amor y la fe son un conjunto Amén. y que uno no anda solo con el otro. Los dos juntos son potencia. Palabra fiel es esta. Gloria a Dios. Esta es la palabra fiel que el Señor nos dio. Son solamente palabras de nuestro Dios, Amén, Rey. inspiradas por hombre, pero es palabra fiel y verdadera. Amén. Gloria a Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Este es el largo camino que el Señor nos tiene. Que si morimos con Él haciendo la voluntad de Él, llegará el día en que nosotros también viviremos con Él. Así es, Señor. Y esa es la fe y la convicción que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Amén, Rey. Que si nosotros caminamos, corremos esta carrera, un día llegaremos a aquella meta. Amén. Y veremos, por lo que hemos luchado siempre, veremos al Señor. Gracias, Señor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Eso es lo que hemos pasado mucho. Gracias, Señor. Quizá en este momento tú estés pasando en el sufrimiento. Pero hermano amado, el Señor te recuerda que Él no te dejará ni te desamparará. Dice que si sufrimos también reinaremos con Él. Aquí hay un reino para ti, hermano amado, que el Señor te está prometiendo, que el Señor te está hablando. Que si tú sufres también reinarás con Él. Amén. También subirás al reino del Señor. Amén, mi Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Gloria a Dios. Este es un versículo hermoso. Gracias, Dios. Señor. Sí, mi Dios. Porque aquí es donde caen nuestras debilidades. Aquí es donde el Señor nos muestra que somos frágiles, que somos débiles. Pero Él aún así, Él permanece fiel con todos nosotros. Gracias, Señor. El Señor es grande. Amén. El Señor es hermoso. Y mi Rey. Hermano amado, muchas veces decaímos. Muchas veces queremos tirar la mochila. Queremos dejar todo.
por algún problema, por alguna mala palabra. Todo nos cae mal. Lo único que tenemos ganas es de salir, de arrancar, de irnos. Dios, gloria a Dios. Y a veces, muchas veces le echamos la culpa al Señor. Pero el Señor no es así. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra de nuestro actuar. Muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa. Pero el Señor nos recuerda cada vez de nuestra infidelidad, que Él aún así, Él permanece fiel. Amén. Gracias, Señor. Los creyentes son infieles, siguen siendo sostenidos por Dios. Aún en nuestra infidelidad, el Señor nos tiene en sus manos. Gracias, Señor. Un ejemplo claro es cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto. Amén. El pueblo de Egipto fue infiel con Él. El Señor le dio de todo. Gloria a Dios. Pero aún así el pueblo de Egipto fue infiel con Él. Pero Él no los dejó. Así es, Señor. Él aún no los soltó. Igual los tenía ahí. Igual les daba de comer. Igual les daba de beber. Porque aunque seamos infieles, el Señor permanece fiel. Gracias, Rey. Amén. Sí, mi Dios. Gloria a su Él permanece fiel incluso cuando su pueblo no lo es. En los días de hoy también se ve un pueblo infiel. Somos adoradores de boca. Pero el Señor permanece contigo, hermano amado. Amén, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Es difícil ser como el Señor, pero el Señor en su palabra nos muestra y nos dice que tenemos que ser imitadores de Él. Amén. Difícilmente somos imitadores del Señor, Así es. porque nadie será como el Señor. Quizás muchos intentamos ser como el Señor, pero es muy difícil, Así es. porque Dios es un Dios correcto, perfecto, Amén. y nosotros somos unos pecadores. Como decía el apóstol Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Y alabado sea su nombre, Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, Señor, mi Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Así es, Señor. Yo cuando leía esta palabra imaginaba al apóstol Pablo enseñándole a Timoteo. En lo que quizás Timoteo se imaginaba en las palabras de Pablo. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Y lo más hermoso, en todas las cosas que contaban sobre Jesucristo, en todas las cosas que se pudieron ver de Jesucristo, quizás Timoteo se las imaginaba. Y eso lo hacía perseverar, seguir adelante. Así es, Señor. El apóstol Pablo, cuando le hablaba, citaba a Timoteo en esta carta, porque la palabra nos muestra, dice que quizás no haya libros que lo den por hecho, pero este se refería al cuarto viaje, al segundo arresto de Pablo en su cuarto viaje, en donde él quería hablarle por intermedio de esta carta a Timoteo. Pero él lo que más quería era poder ver por última vez a Timoteo, porque era un fiel siervo, era uno de sus mejores siervos, aquel que doctrinó bajo el mandato de la palabra del Señor. Pablo ya sentía que venía su final. Él presentía que venía su muerte. Porque todos sabemos la muerte de Pablo, que él quería ir a Roma a predicar la palabra del Señor. Un lugar donde no era bienvenido. Así es, Señor, mi Dios. Pero él iba con el poder de Dios. Amén. Y donde tú estés, hermano amado, donde tú vayas, tú vas a ir con el Señor. Amén, Señor. Y este era el último mensaje que Pablo quería darle a Timoteo. Quería que por intermedio de esta carta él pudiese estar en aquel lugar una vez más, por última vez, para poder hablarle. Pablo amaba a Timoteo. Amén, mi Dios. Y así es como el Señor te demuestra el amor a ti, hermano amado. El Señor te ama. Mi Dios, amén. Y el Señor te quiere doctrinar para que tú puedas ser un buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Esta ha sido la palabra del Señor. Para el Señor sea toda honra y gloria, y para mí su misericordia. Amén. Nos pondremos de pie y le daremos las glorias al Señor. Gloria a Dios.
Bendito Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia.